Esto es De Penalista a Penalista. Muy buenos días, tardes o noches. Yo soy Paula Cruz. Y yo, José Antonio Albuerne. Y esto es De Penalista a Penalista. El día de hoy estamos muy contentos por nuestro invitado, el maestro Jesús García Márquez. Realmente es un profesionista que es conocido en muchos estados de la República Mexicana y, como ustedes podrán saber, en redes sociales también aporta información sumamente valiosa para todos y todas, y evidentemente tiene ciertos temas de preferencia en los que él ha podido ahondar, y uno de ellos será el que vamos a desarrollar el día de hoy. En este caso sería el tema de la prueba anticipada. Sin embargo, no sé si quieres preguntarle algo a nuestro invitado. Claro, maestro, me gustaría que nos platicara un poco de quién es Jesús García Márquez en el ámbito profesional y en el ámbito académico, para que las personas que nos escuchen, que nos ven, puedan conocerlo un poco más. Pues buenas tardes o noches, según en la hora en la que nos estén viendo. No, al contrario, el gusto es mío. Siempre es agradable compartir este tipo de espacios, pero sobre todo a ustedes, gracias por la invitación y estar aquí en este programa de Penalistas a Penalistas. Va a ser todo un gusto, sobre todo por el tipo de temas que se tratan en estos programas. Muchas gracias por la invitación y gracias a todas las personas que se dan el tiempo de ver este tipo de programa, que la verdad son muy buenos. Bueno, yo comencé mi vida laboral o mi incursión en el derecho, pero sobre todo en el derecho penal, en el 2015, cuando comencé a hacer mi servicio social en la entonces Procuraduría General de la República, en la delegación de Guanajuato. Posteriormente, trabajé ahí como oficial ministerial, que es lo que comúnmente se conoce como secretario del Ministerio Público. Recuerdo que en ese tiempo recién entraba en vigor el sistema acusatorio en Guanajuato y me tocó estar adscrito con los agentes del Ministerio Público que iban a litigar este nuevo sistema que se conocía anteriormente, ¿no? Que es el sistema acusatorio. Ahí estuve aproximadamente 4 años y a partir de ahí, en el 2019, ingresé a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes como Ministerio Público de Litigación. Ahí duré ejerciendo esas funciones como 1 año y medio, y en el 2021, entre 2021 y 2022, fungí como director de litigación de esa misma Fiscalía en Aguascalientes. Ya en el 2022, a mediados del año 2022, estuve en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, también como agente del Ministerio Público de Litigación, y aproximadamente hace como ya 10 meses que me encuentro actualmente trabajando como defensor público federal en sede central en la Ciudad de México. Entonces, eso es por cuanto hace mi experiencia profesional. Y respecto al punto académico, he tomado varias especializaciones en temas de razonamiento probatorio, de psicología del testimonio. De hecho, he escrito alrededor de 5 artículos o más en diversas revistas, por mencionar algunas, en la revista del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, en la revista del Poder Judicial Federal, en la revista de la Defensoría Pública Federal, en la revista de Mentes Penales de INACIPE, en otra revista por ahí de Perú, he escrito en otra revista en Colombia. Tengo un libro que se titula La prueba anticipada, el testimonio como indicio cognitivo. También colaboré con ese mismo tema en otro libro que fue coordinado por el maestro Arturo de Villanueva, que se llama La prueba testifical, perspectivas penales desde el razonamiento probatorio. Entonces, mi punto de estudio, de análisis que he desarrollado o me he enfocado más ha sido sobre la prueba testimonial, y también, bueno, eso involucra un poco a la prueba anticipada. También me he enfocado en este tipo de estudios. Digamos que a grosso modo ha sido mi trayectoria en el ámbito procesal penal.
Y el maestro Jesús García Márquez nos va a regalar los links de sus artículos que ha publicado para que todas las personas interesadas que nos están escuchando, que nos están viendo, pues puedan acceder a su lectura. Y a mí me interesa mucho justamente que usted hacía referencia a que tiene una obra. La obra se titula La prueba anticipada, el testimonio como indicio cognitivo. Y es justamente el tema que nos trae hoy a reunirnos, y también cabe hacer la precisión que también nos vamos a enfocar en qué es lo que sucede cuando hay una intervención por parte de niños, niñas o adolescentes en un proceso penal. Así que quisiéramos comenzar con una pregunta base y es, Maestro Jesús, ¿qué es la prueba anticipada? Sí, la prueba anticipada es una excepción al principio de inmediación. ¿Por qué? Porque el tribunal de enjuiciamiento no la desahoga. Es una también excepción al tiempo y ante la persona que se desahoga de la prueba. ¿Por qué? Porque la prueba anticipada es el desahogo que sucede fuera de la audiencia de juicio de una prueba bajo ciertos supuestos específicos. Eso es la prueba anticipada, una prueba que se desahoga antes del juicio por el juez de control. Muchas gracias, maestro, por su respuesta. Y bueno, esa respuesta nos lleva a otra pregunta. ¿Cuáles son los supuestos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en los que se ha de desahogar esta prueba anticipada? Sí, el Código Nacional de Procedimientos Penales prácticamente maneja 3 supuestos. El primero, cuando la persona viva en el extranjero, que no se refiere literalmente a que las personas tengan que tener un domicilio en el extranjero, sino que eso se traduce más bien a que la persona no puede estar disponible para el día del juicio o las fechas del juicio, y por ese motivo sea necesario desahogar antes su prueba, su testimonio, su participación, porque no va a estar en el país. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto se subdivide o tiene 2 tipos, que es cuando existen motivos que hicieran temer la muerte de esta persona testigo. ¿Cuál es el primero? Cuando tenga que ver por temas de amenazas de muerte, y el segundo, cuando su salud esté comprometida por un tema de enfermedad. Cuando se tenga noticia de que ya sea por un tema de que se cumple una amenaza o que está grave de salud y eso puede implicar en la muerte del testigo, puede dar lugar a que se desahogue anticipadamente ese testigo. Y el último es para evitar, dependiendo de un tema de salud física o mental, que vaya a impedir o vaya a influir en el testigo para que pierda la capacidad de declarar, tanto ya sea física, algún tema de pérdida de voz o otra cuestión que le impida comunicarse, o una incapacidad mental, ¿sí?, que también le impida comunicar lo que percibió. Esos son los supuestos específicos que señala el Código Nacional. Sin embargo, bueno, hay otro supuesto que no está expreso, pero que también lo contempla un poco o está ahí como oculto, que es el tema de la participación de las niñas, niños y adolescentes y algunas víctimas que no necesariamente tienen que ser infantes o adolescentes, sino que por su situación especial de vulnerabilidad puede dar lugar a que se utilice la prueba anticipada. Muchas gracias, maestro. Es interesante porque hay que recordar que nuestro artículo 261 de nuestra Codificación Nacional Adjetiva justamente lo que hace es señalar cuándo vamos a estar en presencia de una prueba, y nos habla de aquella prueba pues que se desahogue en presencia del tribunal de enjuiciamiento, ¿no? Pero esta prueba anticipada, pues justamente en el término anticipado, es que no llega a parte del juicio, no llega a que el tribunal de enjuiciamiento lo conozca. Entonces yo quiero preguntarle además cómo es su solicitud y cómo es el procedimiento, y en su caso la aceptabilidad o la corroboración de que en efecto se actualiza una de estas hipótesis que nos permite el código para que esta prueba se desahogue de forma anticipada. Sí, bueno, por lo general la solicitud se realiza por escrito. Nos marca un tiempo específico el Código Nacional, que es desde el inicio de la investigación, prácticamente desde la presentación de la denuncia o querella, hasta antes de que se lleve a cabo la audiencia de juicio propiamente, ¿sí? Entonces, en ese tiempo se puede solicitar la audiencia. En esa audiencia se tiene que justificar por qué se actualiza alguno de los supuestos o por qué es necesaria llevar a cabo la prueba anticipada. Esto, desde luego, ante el juez de control. Quien la desahoga es el juez de control.
y quien la valora, quien la ve para su valoración es el Tribunal de Enjuiciamiento. Por eso la Corte ha dicho que es una excepción al principio de inmediación, porque el Tribunal de Enjuiciamiento no está presente en el desahogo, únicamente observa la reproducción de esa audiencia en donde se suscitó el interrogatorio y contrainterrogatorio de ese testigo que se desahogó de manera anticipada. ¿Qué es lo que va a verificar el Tribunal de Enjuiciamiento? Primero tiene que conocer cuáles fueron los motivos o el supuesto por los cuales el juez de control consideró que iba a admitir la prueba anticipada. Y una vez que identifican estos supuestos, obviamente esto lo va a justificar el oferente de la prueba, el juez va a decidir si a esa fecha subsisten las condiciones que motivaron el desahogo de esa prueba anticipada. Entonces aquí nos lleva que el Tribunal de Enjuiciamiento tenga que establecer a partir de cuánta prueba y su calidad se puede justificar que subsisten las condiciones, ¿sí? Evidentemente no es un ejercicio puramente argumentativo, sino tiene que ir acompañado de prueba, de respaldo, que diga por qué subsisten las condiciones. Por ejemplo, algo muy sencillo, si el motivo fue porque el testigo no iba a estar en el país, pues deben de acompañar informes o entrevistas en donde esta persona ya salió del país, donde sigue radicando fuera del país, en donde se encuentra actualmente, para justificar que la condición que dio motivo a su desahogo sigue vigente, ¿sí? Otro tema interesante que, bueno, lo mencionaré más adelante, que ya lo adelantaba Paula, es el tema de las niñas, niños, adolescentes que con la prueba anticipada, porque no lo menciona de manera expresa el Código Nacional, pero eso no significa que no se pueda utilizar. Pues antes de comenzar ya hablando de niñas, niños o adolescentes, yo quisiera hacerle una pregunta también para las personas que nos están escuchando. ¿Qué sucede entonces cuando, en efecto, una vez que nosotros y nosotras llegamos a juicio y para que se pueda reproducir la prueba anticipada, nosotros tenemos que corroborar justamente lo que usted decía, que subsisten esas razones que la motivaron? Entonces, para corroborar eso, obviamente necesitamos prueba, pero cómo ofrecerla, en qué momento ofrecerla y en calidad de qué ofrecerla, es decir, como dato de prueba o como prueba, maestro. Sí, gracias, Paula. Es una pregunta interesante. Y bueno, primero, ¿en qué momento sería? En el momento en que el oferente de la prueba decida llamar a ese testigo, bueno, no decida llamar a ese testigo, sino considere que se reproduzca esta prueba anticipada. Es como cualquier testigo, por ejemplo, puede ser al inicio, si así él considera que al inicio del debate su primer testigo es ese que se desahogó mediante prueba anticipada, o después, como siendo el medio de la prueba, o el último testigo, el momento lo va a controlar el oferente de la prueba según su estrategia de litigación, su teoría del caso, en qué momento va a solicitar que se incorpore esta grabación de la prueba anticipada, ¿sí? Y por el otro lado, la pregunta respecto a de qué manera se va a respaldar que subsisten las condiciones, ya sea mediante medios de prueba directamente en juicio o datos de prueba, el Código Nacional no distingue, y como no distingue, la respuesta sería de cualquiera de las dos maneras. Puede ser vía dato de prueba. Por ejemplo, aquí tengo los informes en donde me señalan que el policía de investigación recabó varias entrevistas de la familia, o recabó una llamada, la captura, y aquí se advierte que el testigo está actualmente en los Estados Unidos, que es muy común. Entonces, eso se puede referenciar, como todos lo sabemos, como dato de prueba. O bien, si el oferente de la prueba considera que lo va a hacer mediante un incidente en donde se desahoguen medios de prueba para justificar que subsisten las condiciones, es decir, que vaya el policía, que vayan los familiares de este testigo para que rindan testimonio respecto a que su familiar está en el otro país, tampoco hay ningún problema. Eso ya sería consideración del oferente de la prueba. El Código Nacional no limita, y por lo tanto no existe un impedimento o una manera específica de que tenga que ser como dato de prueba o como medio de prueba.
Y en ese sentido, o sea, se va a advertir que no puede ser posible ofrecer esa prueba de corroboración de que justamente subsisten esas condiciones en la etapa intermedia en su fase escrita. O sea, es realmente, no se puede hacer este ejercicio de desde ese momento ofrecer nuestro elemento de corroboración de que subsisten estas condiciones, o es hasta juicio. Porque claro, podemos entender que entre el lapso de la etapa intermedia en su fase escrita hasta la etapa de juicio, pues esas condiciones pudieron haber variado. Entonces, en ese sentido, ¿se puede ofertar esa prueba de corroboración desde la intermedia o únicamente en juicio, maestro? Sí, nuestro propio artículo 335 que regula el escrito de acusación de la etapa intermedia del agente del Ministerio Público hace referencia en una de sus fracciones que la prueba anticipada, bueno, el testimonio que se haya desahogado anticipadamente se deberá de ofrecer prácticamente como cualquier otro testigo, únicamente con la leyenda de que ese testigo fue desahogado mediante prueba anticipada y la intención es que así subsista. O sea, nada más hacer la precisión. Jesús García Márquez se pretende incorporar a juicio su reproducción mediante la técnica de prueba anticipada, nada más. Y en el auto de apertura vuelve a hacer referencia a que el juez que desahogó al intermedio y dicta el auto de apertura, se haga esa mención, se haga esa especificación de prueba anticipada. Luego, entonces, si nos remitimos al artículo 306, nos habla que el tribunal de enjuiciamiento es quien va a analizar si subsisten o no las condiciones para desahogarla. Es decir, el código no establece que se tenga que ofrecer prueba desde la etapa intermedia para dar respaldo, para corroborar si subsisten o no las condiciones. En ese sentido, ¿cuál es la respuesta? No es necesario o desde el punto de vista de un servidor, como es una cuestión excepcional, es un tema que no va al ordinario, ese debate no va enfocado ni a esclarecer la responsabilidad penal, ni la participación, ni si se cometió el hecho o no, es una cuestión diversa, entonces paralela al proceso, no es necesario que se ofrezca en audiencia intermedia la prueba para respaldar si subsisten o no las condiciones, pero además lo más importante del motivo por el cual no es necesario, las condiciones tienen que ser actuales al momento en el que está el juicio. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Se desahogó la prueba anticipada en investigación complementaria. ¿Por qué? Porque el testigo iba a estar fuera del país y sí estuvo fuera, pero cuando se lleva la intermedia días antes ya está otra vez en México. Entonces, ahí se ofrece prueba, digamos, la contraparte para tratar de refutar o en el juicio tratar de demostrar de que no está en el extranjero y que ya no subsisten las condiciones. Pero ¿qué pasa si ya para juicio se vuelve a ir esta persona a Estados Unidos? ¿De qué va a servir que la prueba que se haya recabado, tanto para demostrar que todavía no estaba aquí o que ya estaba aquí, si al final de cuentas lo que importa es el momento del juicio? Por esa razón, no es necesario o no sería adecuado ofrecerle en intermedia, sino hasta el juicio, que es el momento justo en donde se va a ver si en ese momento subsisten o no. Entonces no se encuentra limitado y no es necesario ofrecerla en la intermedia. Muchas gracias, maestro, por sus preguntas. Realmente estas respuestas que nos está dando nos están llevando a formularle preguntas al instante, y a mí me viene una duda. En este caso, en el entendido de que se deban de acreditar que estas condiciones subsisten para que la prueba anticipada siga siendo eso, ¿podríamos aseverar que la otra parte tiene el derecho probatorio de refutar si esas condiciones subsisten o no? Sí, claro que sí. Tan es así que es un debate normal en donde se va a respetar la réplica y la dúplica en su caso, y el uso de la voz siempre va a ser como cualquier debate en el sistema acusatorio para el oferente, y se le va a dar la vista a la contraparte para que ejerza su derecho a la contradicción. Ahora,
El Código Nacional como tal establece en juicio que se puede refutar cualquier tipo de prueba. La prueba anticipada no está exenta de su refutación. Entonces, nada más que ahí hay un dato a considerar. Los requisitos de la prueba de refutación tiene que ser que la información que se dé sea novedosa y por eso sorprenda a la contraparte y se abra la puerta para poder ofrecer prueba de refutación. Si la prueba anticipada fue desahogada en investigación inicial o en complementaria, no cabría esa sorpresa porque se supondría que la defensa sí conoció ya el desahogo de la prueba anticipada y estuvo en posibilidades de recabar prueba para refutar a esa persona, esas afirmaciones que realizó, y entonces haberla ofrecido como cualquier prueba y desahogarla en juicio. Luego entonces, si se duele de que en juicio se está enterando de algo novedoso que dijo la prueba anticipada, el argumento sería, pero la prueba anticipada fue desahogada en investigación inicial. Usted tuvo conocimiento y oportunidad para investigar y ofrecer prueba. Aquí recordemos que la prueba de refutación es de dos tipos. Genéricamente, refutación en sentido amplio, ¿sí? Que refutación es sinónimo, lo podemos tomar de contradecir, de ejercer contradicción, eso es refutar, y la refutación en sentido estricto, cuando se refuta ciertas cuestiones, ciertas características, ciertas afirmaciones de la prueba, que es a la que se refiere el 390, me parece, sí, 390 el Código Nacional. Entonces, refutar, si tú ya conociste en investigación complementaria, tú puedes ofrecer tu prueba para refutar de manera genérica la acusación, la participación. Y la refutación en sentido estricto es esa información que tú no sabías, muy específica, y que como tú no sabías, se te está sorprendiendo injustamente, ofreces esa prueba de refutación. Si la prueba anticipada se desahogó después de la investigación complementaria, ya sea en intermedia o en el lapso en que se llevaba a cabo el juicio, ahí tú estás imposibilitado de haber recabado prueba para refutar, y ahí sí tú pudieras ofrecer prueba para refutar lo que dijo el testigo en esa ocasión. Realmente es muy interesante porque muchas veces en el código vemos ciertas figuras procesales o vemos ciertas, como usted dice, excepciones a los principios del sistema mismo, pero cuando ahondamos, cuando nos entendemos que esto puede abrir incidencias y que estas incidencias pueden dilatarse incluso horas en el aspecto probatorio, solo para dilucidar si estas condiciones subsisten o no, pues entendemos que tenemos una tarea muy grande por entender, por comprender y por ahondar. La misma Corte ha establecido ciertos supuestos de esta prueba anticipada, y eso me lleva a la siguiente pregunta. Si bien hablábamos que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece ciertos supuestos para desahogar esta prueba, no menos cierto es que también introduce el tema de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, ¿cuál es el fundamento, cuál es el argumento central por el cual la misma Corte, en amparos directos en revisión y en sus protocolos, ha establecido que se debe desahogar la prueba anticipada cuando niños, niñas y adolescentes intervienen en un proceso penal? Bueno, aquí esto es principalmente el principal argumento por el cual se ha establecido la procedencia del uso de la prueba anticipada en niñas, niños y adolescentes, es por un tema de derechos humanos, de protección de derechos humanos. Es el principal tema, ¿sí? ¿Qué derechos humanos? El derecho a la salud principalmente, o sea, primordialmente. ¿Por qué? Nosotros conocemos ya que existe un sistema de justicia penal para adolescentes especializado, ¿no? Y que se hizo así porque se entendió o se comprendió que a las niñas, niños, adolescentes, sobre todo, les causa una mayor afectación el estar sujetos a un proceso penal. Por eso se creó todo un sistema de justicia penal para adolescentes. Ahora,
trasladando esta lógica que se tiene ya jurídica de reconocida de que las niñas, niños, adolescentes sufren los efectos de estar en un proceso penal con mayor intensidad que lo hace una persona adulta, ¿sí? Entonces se trasladó esta idea o se aplicó esta idea que ya existía como, digamos, un hecho ya probado, la vulnerabilidad que tienen estos grupos de las infancias y la adolescencia al proceso penal de adultos. ¿Y qué tiene que ver el proceso penal de adultos? Bueno, que en un proceso penal de adultos puede haber víctimas, niña o adolescente, o testigos que no necesariamente sean víctimas, pero sí tienen esta característica de vulnerabilidad. ¿Y qué sucede con estas personas que son víctimas o testigos y tienen esta característica de vulnerabilidad por cuanto a la edad? Pues sufren consecuencias de afectación a su salud, sobre todo psicoemocional, ya puede ser psicológica o en sus emociones, y entramos a la figura que se llama también, que es conocida en el proceso penal, de la revictimización o victimización secundaria, que es una afectación que se le da generalmente a las víctimas por parte de la negligencia o la falta de comprensión de las autoridades respecto a los efectos que tiene una víctima de enfrentar constantemente todo lo que implica el proceso penal. Entonces, si no se tiene cuidado, las autoridades, el propio proceso penal está afectando psicoemocionalmente a esta persona víctima o a este testigo. Se le está causando un trato cruel, y aquí entra en juego la Convención de los Derechos del Niño, los protocolos para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia de la Corte, el de juzgar con perspectiva de género en materia penal, y esto se adecúa a lo que establece el propio Código Nacional en el 304, en su fracción segunda. El último supuesto dice que cuando existiera la cuestiones por salud física o mental que impidiesen a esta persona declarar. Si una persona está afectada psicológicamente para enfrentar su proceso, porque sufre angustia, porque sufre de vergüenza, de miedo, porque ya quiere salir de esa cuestión que no fue agradable para ella, el hecho de que ella sepa que va a tener que estar enfrentándose de manera constante a cuestionarle sobre lo que vio o sobre lo que sufrió, le afecta a la salud e incluso puede tener consecuencias irreversibles. Entonces, ¿qué hace la Corte? ¿Qué hace el derecho? Protege, tutela la salud de las niñas, niños, adolescentes. Insisto, no importa si no es víctima, basta que sea una infancia para que se le dé esa tutela por su situación de vulnerabilidad. No tiene que ser víctima, ¿sí? Entonces lo hace para proteger su derecho principalmente a la salud, pero atendiendo a la interdependencia que hay, existen otro tipo de derechos. Me voy a permitir explicarlo. A ver, si un adolescente o una niña es víctima de un delito, del que sea, y a esta persona le cuesta trabajo contar lo que le pasó por temas, los que sean, de vergüenza, de que le daña, difícilmente lo va a querer decir a personas que no conoce. O sea, si de manera muy difícil logró, ya no digamos a sus padres, que son las personas más cercanas, o sus hermanos, a un psicólogo que logró ganarse la confianza con un buen rapport y le logró que le contara, pero a un psicólogo que se lo dijo en un espacio aislado, adecuado, en un lugar lúdico, logró que la infante le dijera esa cuestión. ¿Qué va a pasar cuando la niña sepa que va a tener que ir a una sala de audiencias, cuando sepa que la va a escuchar su posible agresor, que la va a escuchar el defensor del agresor, que la va a escuchar el Ministerio Público, su asesor, un juez o una jueza? Muy probablemente no va a querer hablar. Y si no habla y la información que da esta víctima o este infante, este adolescente, es esencial para hilar y esclarecer el hecho,
pues no, si no lo hace, tal vez no se esté garantizando su acceso a la justicia, tal vez no se esté garantizando su derecho a la verdad, porque tal vez ya no se puede esclarecer el hecho, o no, y por ende tampoco se puede hablar de una reparación integral del daño. Entonces, lo voy a poner con este ejemplo. ¿Qué pasa cuando a cualquiera de nosotros nos dicen, ¿sabes qué? Te va a pasar algo en un mes. Algo respecto a lo que más te importa, te va a pasar algo. No te voy a decir qué, pero tú sabes que te va a suceder algo. Y de ahí al mes, no sé si ustedes sufran angustia, estén preocupados, no puedan dormir. Todo esto está alterando tu bienestar, tu tranquilidad, tu salud, tus emociones. El testigo, niña, niño, adolescente, sea víctima o no, él piensa lo mismo. ¿Sabes qué? Tú vas a tener que acudir al Ministerio Público a rendir tu entrevista y tal vez la defensa te vaya a querer entrevistar o te llamen para otro tipo de audiencias, o incluso tienes que esperarte hasta dentro de tantos meses o un año a que sea el juicio para que les digas. ¿Ustedes creen que esta infante, este adolescente no va a estar pensando a partir de que él sabe que va a tener que ir al juicio? Hasta que se llegue ese día, no va a estar pensando cómo va a ser ese día, voy a estar preparado, no voy a estar preparado, voy a saber expresarme, si lo quiero hacer, yo ya me quiero olvidar. No es lo mismo a que lo haga de inmediato. No es lo mismo que lo hagan mañana ya y te olvidas, o ahorita. Esto es un ejercicio para demostrar que sí pasa algo, sí te angustia. No es lo mismo que te digan, ahorita te voy a hacer un examen, a que te diga, ¿sabes qué? En un mes te voy a hacer un examen y te voy a decir que sí. Y si no lo pasas, va a suceder algo muy malo. En esos días en lo que sigue el examen, uno se va a preocupar. A lo mejor unos lo viven más gravoso, otros menos, pero de que te va a suceder angustia, te va a suceder. Imagínense en un infante de algo que le hicieron. Entonces, por eso se protege el derecho a la salud. Y si no está en condiciones por su salud de que quiera hablar, pues entonces no estás garantizando que tenga la capacidad por una cuestión psicológica, emocional, para declarar. Y por eso la prueba anticipada alivia la angustia, porque yo he escuchado en muchos debates, no, lo que va a vivir ahorita de todos modos lo va a vivir en juicio. No es cierto, porque el hecho de que el juicio te va a generar incertidumbre. ¿Cuántos meses él va a estar pensando en que tiene esa carga? Y si lo hace ahorita, se va a quitar esa carga. Ya ves, si ya me olvidé, yo ya rendí testimonio y ya no me interesa el proceso, ¿sí? Entonces, por eso, principalmente por proteger el derecho a la salud, es que se tutela que procedan niñas, niños, adolescentes, y no solo eso, también en algunas víctimas de delitos sexuales. Claro, maestro, se trata de lo que el protocolo nos ha establecido como ajustes razonables en el entendido de que en efecto la prueba anticipada después de todo va a necesitar este ejercicio de contradicción, es decir, va a ser interrogado, pero también va a ser contrainterrogado por la contraparte. Y justamente podría llegar al argumento de, oye, pero va a ser lo mismo que va a vivir en juicio. Sin embargo, también se tiene que garantizar que su participación sea lo más corta posible para que ese niño, ese adolescente, regrese a sus actividades, porque hay que ser sinceros y sinceras. El sistema de justicia actualmente presenta una carga de trabajo exorbitante y normalmente en las fechas y en las horas en las que están siendo citados los testigos, pues son días hábiles y horas hábiles. Es decir, a ese niño, a esa niña, a ese adolescente lo que vamos a hacer es posiblemente sacarlo de su estructura diaria, de la escuela, de no sé si va a algún deporte, alguna clase de arte, para que ingrese además pues al sistema de justicia como testigo. En ese sentido, pues además estaríamos teniendo ahí una fricción con su vida, y es justamente lo que se intenta evitar, que se prolongue en el tiempo y pues justamente que su participación de este niño, de este adolescente, pues sea lo más corta posible. Pero ahora bien, esta base de solicitud de la prueba anticipada de un niño, niña o adolescente únicamente tiene que ser argumentativa, o incluso puede llegar a necesitar alguna corroboración como lo es una opinión pericial psicológica, en el sentido de el tema que le está causando al niño o al adolescente, es decir, una preocupación, una angustia, un
un estrés o únicamente es una base argumentativa de que pues obviamente todos los niños, todas las niñas, todos los adolescentes al verse inmiscuidos en un proceso de justicia penal pues tienden a tener estrés? Sí, es una pregunta interesante porque también me ha tocado que se debate este tipo de cuestiones. Y desde mi punto de vista y desde la lógica de la protección de los derechos humanos, pues los derechos humanos no se tienen que condicionar, es decir, no tienes que hacer nada para acceder, ejercer un derecho. Si tú tienes derecho a la salud, pero sobre todo reforzada la obligación de la autoridad, insisto, porque eres un niño, niña o adolescente, tienes el derecho a que además de que ser escuchado, de que tu participación sea efectiva. Y si tu participación te va a generar una afectación, por muy mínima que sea, emocional o psicológica, pues no está siendo efectiva. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Los derechos se ejercen. Entonces, si es un tema de protección y de obligación de las autoridades de respetar sus derechos, no solamente a la salud, sino también a tu normal desarrollo y libre desarrollo de la personalidad, pues en el tema de la tutela de derechos no tendrías por qué probar que vas a recibir una afectación, porque se entiende que ya es algo ganado. Sin embargo, vamos a hacerlo más interesante. ¿Qué sucede? Que sea un adolescente de 17 años, 8 meses. Pues ya no está tan en esa etapa vulnerable y tal vez en esos supuestos sí se tenga que reforzar un poquito con un respaldo de un dictamen psicológico, de otro tipo de prueba que está siendo o pudiera ser una afectación a esta persona si no se desahoga anticipadamente. O sea, insisto, partimos de que no es necesario porque estamos hablando de un derecho. El derecho no se condiciona. O lo tienes o no lo tienes. O lo proteges o no lo proteges. Y si lo tienes, pues no hay de otra. Estamos obligados a tutelarlo. Entonces, pero ante situaciones como las que le pongo de 17 años, 10 meses, tal vez sí sería importante reforzar un poquito con un dictamen pericial en ese sentido, ¿sí? Igual con las mujeres, porque ha sido un grupo históricamente vulnerado que han sufrido o que sufran, tengan delitos que tengan que ver con un agresor. Ahí sí se tendría también que demostrar esa afectación, esa dependencia, esa escalada de violencia para que se admitiera la prueba anticipada. Al final de cuentas, la prueba anticipada es una medida cautelar que aplica la prueba, ¿sí? Porque la definición en teoría general del proceso, la medida cautelar es para proteger la materia del proceso, llámese persona, llámese víctima, en este caso es a la prueba testimonial, entonces se está tutelando. Sí, también la Corte dice que la prueba anticipada es una prueba condicionada. ¿Por qué? Porque es hasta que llega al tribunal de enjuiciamiento que se va a verificar y solamente este lo puede hacer si subsisten o no las condiciones y valorar, porque luego hay otros supuestos en donde los jueces de control que desahogaron anticipada ya quieren tomar determinaciones a partir de lo que inmediaron y ellos no están posibilitados para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque nada más le tocaría al tribunal de enjuiciamiento. Muchas gracias, maestro. Y yo tengo otra pregunta. Hace un momento hacíamos referencia a que justamente la prueba anticipada es una medida cautelar de la prueba con la finalidad de justamente garantizar, pues, la existencia del contenido de la prueba, del testimonio. Y de igual forma, pues una de las cosas que nos trae acá las medidas cautelares, pues es el riesgo en la demora. Y yo quería preguntarle esto, hablando sobre todo de niñas, niños o adolescentes, sabemos que el proceso de codificación, de la forma en la que guardan la información y que posteriormente la comparten, pues resulta ser de una manera un poco distinta a la de un adulto. Entonces, esta solicitud de prueba anticipada podría estar justificada justamente en la existencia o en el concepto de que la prueba anticipada es una medida cautelar con la finalidad de evitar que el niño, la niña, la adolescente pierda esos recuerdos, es decir, con base en la psicología del testimonio podríamos estar solicitando una prueba anticipada. Sí, claro que sí. Justamente, bueno,
en la obra que publiqué al respecto del testimonio como indicio cognitivo, explico esta situación de dos vertientes, porque hace un momento yo les respondía, les hablaba respecto a por qué la Corte, por qué el derecho, digámoslo así, ha establecido que también se proceda contra niñas, niños, adolescentes, pero yo les decía que era principalmente por un tema de protección de derechos. No se metían tanto al tema de proteger a esto que se ha denominado el indicio cognitivo, que no es otra cosa más que el recuerdo de un hecho con apariencia de delito, ¿no? Entonces, el otro argumento que desarrollo en mi libro es justamente esto que tú dices, Paula, que las infancias, dado su desarrollo cognitivo, su grado de madurez que se encuentran en desarrollo, no perciben los hechos de manera, digamos, igual o de manera más completa como lo haría ya una persona que ya se encuentra plenamente desarrollada y que además domina un lenguaje más extenso, más complejo que una niña, niño y adolescente por su desarrollo a lo mejor desconoce y a lo mejor no lo llega a interpretar como la mayoría de la sociedad adulta lo hace y puede distorsionar o no pudiera expresarse que lo que vio se dice de una manera o es una situación que a lo mejor él interpreta diferente por su grado de madurez. Y esto hace cuando hablando en temas de psicología del testimonio, cuando una persona no comprende bien lo que está viendo o desconoce lo que está viendo, no lo clasifica en una cuestión conocida, no lo puede interiorizar muy bien, o dicho en términos más sencillos, no lo puede fijar, no lo puede guardar en su memoria como un recuerdo firme, porque lo que ve ni lo entiende. Entonces, como no lo entiende, la memoria está diseñada, la memoria humana está diseñada para hacer todo muy práctico, para buscar atajos y recordar cosas de manera sistematizada, pero sintética. Entonces, lo que no comprende, lo que no le entendió muy bien, pues lo va a descartar. Dice, no, ¿para qué quiero tener guardado una situación que para mí es abstracta porque todavía no lo entiendo bien? No, pues ni siquiera sé cómo recordarlo porque no sé cómo se le llama eso que vi. Entonces, va a estar débil ese recuerdo y el paso del tiempo va a hacer que se desprenda porque no lo entendió. Si sí lo entendieras, sí el recuerdo se arraiga, se fija de manera más fuerte, entonces se interioriza y se le puede poner una fijación en tu memoria y lo puedes recordar más fácilmente, pero algo que no entiendes lo vas a descartar. Y entonces, si el niño o adolescente no comprendió eso que vivió, no sabe bien en qué consiste, hay el riesgo que con el paso del tiempo, el simple paso del tiempo, va a ir haciendo que olvide ciertas circunstancias y más estas que no sabe a qué se deben porque no las comprende. Entonces sí puede ser un motivo por la pérdida del indicio cognitivo. ¿Y por qué indicio cognitivo? Porque un indicio en términos criminalísticos, que es en donde se usa normalmente, es toda huella o vestigio que puede ser susceptible de alterarse, pero que te va a hablar de la existencia de un hecho criminal o no, o de la participación de alguien. Un testigo que percibió a través de sus sentidos se convierte en un indicio vivo porque lo guarda en su memoria. Y cognitivo, pues porque el ser humano guarda lo que ve a través de recuerdos en su memoria, por eso es un indicio cognitivo y porque es susceptible de ser alterado. Luego entonces, si la prueba anticipada es una medida cautelar para proteger la información, no como tal al testigo, la información que tiene en su memoria, pues sí sería procedente por este supuesto de que se pierda la información y tutelar además el esclarecimiento de los hechos, privilegiar que se alleguen de información lo más real posible o lo más cercana a los hechos, porque también el paso del tiempo hace que se vaya contaminando el recuerdo y no se puede hacer nada
para evitar que se contamine el recuerdo. Un ser humano todos los días tiene pensamientos de lo que vivió, e investiga de lo que vivió, platica de lo que vivió y va interiorizando, va completando ese recuerdo, lo va modificando, es más, hasta de manera inconsciente, ¿sí? Entonces, sí pudiera llegar a admitirse la prueba anticipada para privilegiar evitar la pérdida o alteración del indicio cognitivo. Muchas gracias por esa respuesta. Como les habíamos comentado, evidentemente siempre la memoria es un factor determinante, desde luego en los procesos judiciales. Eso me lleva a una pregunta hacia usted. Nosotros, en la calidad de defensores y defensoras, si, por ejemplo, nosotros tuviéramos la oportunidad, por así decirlo, de contrainterrogar a un niño, una niña o un adolescente, evidentemente tendríamos que hacer estos ajustes razonables de los que pues ya nos ha hablado nuestra corte. Sin embargo, la pregunta en concreto es, ¿sería un argumento válido por parte de la defensa? Yo supongo que tendría que hacerse en alegatos de apertura y de clausura el hecho de que no se haya desahogado la prueba anticipada. Es decir, podríamos nosotros establecer que esa memoria se pudo haber alterado, se pudo haber corroborado con otros sesgos, con otros prejuicios al menor, es decir, perdón, al niño, a la niña o al adolescente, que este paso del tiempo y ante la omisión de poderse recabar de manera anticipada su testimonio puede tener un impacto negativo al proceso. Es decir, estos comentarios podrían ser argumentos defensivos. Sí pudieran serlo, sin embargo, bueno, yo recomiendo que nos centremos en una situación de la no corroboración en todo caso de su testimonio, porque el paso del tiempo no es que vaya a borrar por completo los recuerdos. Lo que hace el paso del tiempo sí puede modificar y sí puede ir borrando el recuerdo, pero únicamente ciertos detalles. O sea, las cuestiones tal vez que no les fijamos tanta importancia. Por ejemplo, en la plática que estamos teniendo en la charla el día de hoy, puede ser que yo en 2 días o en una semana, yo no me acuerde de la vestimenta que ustedes traían, pero yo sí me voy a acordar que tuvimos una charla y sí me voy a acordar de algunos temas que estamos desarrollando aquí. Puede ser que yo no me acuerde de ciertas palabras, ciertos temas específicos que conversamos aquí, pero sí me voy a acordar a lo mejor del 70% de los temas. No me voy a acordar, a lo mejor, por ejemplo, yo estoy viendo aquí en mi pantalla un circulito que hace alusión a mi voz, a que está midiendo mi voz. Tal vez yo no me acuerde que estaba ese circulito presente. Entonces, si nosotros argumentamos que no se desahogó anticipadamente para tratar de decir que el recuerdo o el testimonio de esta niña o adolescente ya no es tan fiel con lo que realmente sucedió, si por ese motivo ya no se le debe de dar esa fiabilidad, yo no considero que sea un argumento tan sustancial. O sea, sí puede ser, sí, pero a lo mejor no sería suficiente para que por sí solo ya no se le pueda otorgar valor. Yo vería más fuerte el hecho de que su testimonio no está corroborado. ¿Por qué? Porque al día de hoy los seres humanos no podemos saber si una persona miente o dice la verdad por el simple hecho de escuchar lo que dice. Entonces, sí o sí necesitamos corroborar el testimonio. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando van al banco o si van al banco y le dicen, ¿sabes qué? Préstame $1,000,000 que al cabo del próximo mes yo te los pago a las 9 de la mañana, aquí nos vemos, yo gano 10 millones al mes, tengo cómo pagarte, préstamelo. El banco no te lo va a prestar, te va a pedir que pruebes, que dé respaldo, que corrobores lo que tú le estás diciendo. Te va a pedir que corrobores que ganas los 10 millones que tú dices, te va a pedir que estés en posibilidades de garantizarlos y de que vayas ese día. Y estoy hablando en una situación coloquial, donde no hay consecuencias de que se vaya un inocente a la cárcel o un culpable quede libre.
Imagínense en el derecho penal que por lo que nos dice una persona, sin importar quién sea la persona, se dé por probada una situación o no se dé por probada por lo que dice una persona. Entonces, más bien yo me iría por el tema de la no corroboración. Y bueno, también mencionaste que el derecho de la contradicción sí se limita un poco, pero no en su totalidad, porque tratándose de niñas, adolescentes, pues sí se modifica la dinámica en cómo se le debe de preguntar. Y desde que deben de estar en una sala aparte a donde está la sala de juicio oral, debe de estar acompañado por psicólogo, por un familiar. Hay un filtro en las preguntas, una persona que interviene, que es un psicólogo, para explicarle la pregunta a la niña o adolescente. ¿Sí? No es así como de manera directa. Maestro, pues yo creo que con estas preguntas que nos acaba de contestar, pues ya nos dejó conociendo más acerca de la prueba anticipada y sobre todo qué pasa cuando están inmersos los niños, niñas o adolescentes. Y yo creo que ya hemos culminado, hemos agotado los temas más relevantes, más importantes. La verdad es que nos vamos muy contentos y muy satisfechos con su participación, porque a título personal, pues a nosotros nos encanta tener invitados porque siempre aprendemos muchísimo de ellos. Para nosotros es una clase y estamos seguros y seguras que también lo va a hacer para las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Así que no podemos hacer nada más que agradecerle infinitamente por su tiempo, por su disponibilidad y me gustaría que nos dijera en dónde podemos adquirir su libro y dónde podemos buscarlo en redes sociales. Muchas gracias, Paula, muchas gracias, José Antonio, por su invitación. Yo encantado. Y bueno, ¿dónde pueden encontrar mi libro? Está en The Juris, en la página de The Juris lo pueden encontrar en esa librería. También está en la librería de Puebla, directamente con la editorial Es Ángel Editor. Y también, bueno, los artículos que he escrito respecto al testimonio, tengo uno que habla de la corroboración mínima. Lo pueden encontrar en mi página web. Justamente la finalidad que lo hice fue para compilar todas mis hay artículos al respecto, porque luego andaban en un link, en otro, o a veces ya no se encontraban, y ahí yo los cargué. Les paso mi página de internet, mi página web donde pueden encontrar toda la información al respecto es www.jesusgarciamarquez.com, y ahí hay un apartado donde vienen mis publicaciones y ahí van a encontrar todos los links respecto a las publicaciones que tengo. Mi libro no está digitalizado por tema de derechos de autor, yo no lo tengo, lo tiene la editorial, pero bueno, ahí también remite un link donde lo pueden adquirir. Entonces yo les agradezco principalmente a ustedes y a todas y todos que nos están sintonizando. Entonces, pues muchas gracias y nada más me gustaría decir que este tema de que se proteja a las niñas, niños, adolescentes, no lo veamos como una desventaja o algo injusto, sino que debemos de comprender las vulnerabilidades y como abogados aceptarlas y a partir de ahí litigar. No es algo que va en contra ni es algo injusto, simplemente es proteger, es parte del derecho. Hay que acostumbrarnos a litigar con eso porque es un grupo vulnerable y como abogados el rol que tengamos, pues nuestra obligación es proteger, ¿no? Entonces, pues un gusto y sería todo. Muchas gracias. Maestro, nada más si nos podría apoyar con sus redes sociales para que también quienes nos escuchan puedan seguirlo, puedan suscribirse a sus plataformas. Sí, en Facebook tengo mi página que es Jesús García Márquez, o otra que utilizo de la normal, que es Jesús García. Igual en Instagram Jesús García Márquez. Me encuentran en TikTok también, como igual me ponen ahí Jesús García Márquez y me pueden encontrar, o es @ges como Jesús con doble S, .garca.mrqez y también en X. Entonces, ahí constantemente les digo, yo me he estudiado mucho, me interesa estos temas del testimonio, de la prueba, de la protección a las niñas, niños, adolescentes, y pueden encontrar información al respecto. Mil gracias y bueno, pues a todos y todas, gracias por el apoyo que nos han brindado. Vamos a estar dando cursos, ojalá el maestro en algún momento nos quiera acompañar impartiendo uno. Estamos
aperturando este proyecto que también se llama De Penalista a Penalista la Academia, y nada más que agradecerles su apoyo. Gracias por suscribirse, por compartir, gracias por estar pendiente a todo lo que publicamos, porque pues eso hace la diferencia en que nosotros podamos continuar haciendo este proyecto y desde luego trayendo a los mejores ponentes del país. Muchas gracias. Por cierto, yo recomiendo, maestro, seguirlo en TikTok, porque a mí me salió un TikTok hace unos meses donde hablaba de que para la Corte Interamericana, a través de diversas sentencias, no reconocían como el riesgo a la víctima en la discusión de medidas cautelares. Entonces, a mí me encantó, de ahí me puse a checarlo. Entonces, para las personas que nos están escuchando y nos están viendo, pues yo recomiendo que lo sigan en TikTok porque hace videos muy cortitos, pero muy puntuales. Así que muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Abrazo.